Hola, soy Yara Brom de Empatía, Centro de Bienestar Emocional. Hoy vamos a hablar de dos temas que están muy intrincados. Los mensajes de doble vínculo o doble vinculares y la diferencia entre violencia y agresión. Vamos a empezar con violencia y agresión. La diferencia entre estos dos verbos es la agresión es entre pares y la violencia es de una persona de mayor poder o autoridad hacia una de menor poder o autoridad. Es decir, supongamos, dos hermanos se pelean, digamos que son más o menos de la misma edad. Se pelean y se van a pelear entre ellos. Uno empieza, el otro sigue y total se lían a golpes, por decir algo. Pero si uno de los padres golpea al hijo, particularmente si es un hijo pequeño, el chiquito no tiene manera de responder. Por eso es que la violencia entre pares, los pleitos entre pares se califican de una manera y las agresiones de una persona de mayor autoridad y o poder hacia una de menor autoridad y o poder se clasifican de otra manera. Eso es todo. Y quería hacer esta aclaración porque quiero hablar de los mensajes doble vinculares, que es nuestro tema principal en realidad. El mensaje doble vincular es un mensaje en el que el receptor del mensaje no tiene para dónde hacerse, ya perdió en la relación. Y es una forma de violencia psicológica muy severa y de agresión psicológica muy severa, depende si es ejercida por un par o si es ejercida por una persona de mayor jerarquía hacia una menor jerarquía, etc. Bueno, les voy a poner varios ejemplos de mensajes de doble vinculares. Un ejemplo que realmente no sé si es anécdota o es una historia construida ad hoc es una amante madre le regala en una fecha significativa, Navidad, cumpleaños, Año Nuevo, qué sé yo, a su amado hijo 2 corbatas. Al día siguiente, el hijo, que corresponde en amor a su madre, se viste de tal manera que se pone una de las corbatas. Baja, le presume la corbata a la mamá y la mamá le dice, pero es que la otra no te gustó. Entonces el cuate no tiene salida, o la única salida es ponerse las 2 corbatas, pues, ¿no? Es un ejemplo. Otro ejemplo es uno que sí, las mujeres son típico de mujeres. Están 2 mujeres platicando y una de ellas le narra del pleito que tuvo con el novio, marido u otro significativo. Y entonces le dice a la una, es que le dije que se fuera y el baboso se fue. Es el mensaje doble vincular. Entonces el otro pobre cristiano, o lo que sea, no tiene para dónde hacerse, porque si se queda, hay pleito. Y si se va, pues es un idiota. Entonces, no hay para dónde hacerse. Otro ejemplo muy claro es un adulto, el famosísimo te pego porque te quiero. Es distinto decir te pegué porque hiciste algo muy malo. Te pegué porque rompiste, te pegué para corregir, te pegué ya podemos en otro video discutir si eso de los golpes está bien, mal o regular. Yo en lo personal básicamente no estoy de acuerdo. Pero una cosa es decir, te pegué porque hiciste algo mal para corregirte, a decir, te pego porque te quiero. Porque si el receptor del mensaje recibe el golpe como una forma de amor, nos podemos empezar a entender las relaciones sumamente violentas. Y si la persona dice, no acepto que esos golpes sean una forma de amor, entonces también está mal porque no está recibiendo el amor que le está dando su santa madre o quien le haya pegado. Dicho una vez explicados cuáles son los mensajes doble vinculares y la diferencia entre violencia y agresión, quiero decirles está empezando a llover, entonces si oyen ruidos extraños, es lluvia. Es el pasado
8 de marzo en la mañana, o tal vez el 7 o el 6, uno de esos días, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, bueno, le solicitó a las feministas que iban a ir a la marcha del 8 de marzo que se portaran bien y no hicieran pintas, destrozos. Aquí es prohibido prohibir. Se garantizan los derechos de manifestación, de expresión. La única cosa, aprovechando, es de que las manifestaciones sean pacíficas, porque también si hay violencia, pues es una contradicción. ¿Cómo se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta? Nada más como recomendación que sean manifestaciones pacíficas, que no se dañe a establecimientos comerciales, que no se afecten monumentos públicos y mucho menos que se agreda a otras personas, y que también haya cuidado para que no vayan a dañarse entre los mismos manifestantes, mujeres u hombres, y a corear y a gritar y con todo y con libertad, pero sin violencia, ¿no? Es una recomendación. Cada quien debe ser responsable de sus actos. Y como sabemos, López Obrador es un genio para la comunicación, el señor, esté uno de acuerdo o no con lo que dice, pero es un genio de la comunicación. Yo creo que eso hay que concedérselo, como Trump o como Hitler, ambos genios de la comunicación. Y entonces convierte el problema en un tema como si fuera personal contra él. Este es un mensaje doble vincular, porque si en la marcha de las feministas destrozan, se convierten en malas que van en contra del señor presidente, que pidió de manera muy educada que no destrozaran. Y si se portan bien y no destrozan, entonces también ya se amolaron, porque entonces le están haciendo caso al señor jerarca, que convirtió el problema en un problema personal. Y la cosa no va por ahí. Y ahí está el mensaje doble vincular, porque las mujeres parecería que le están hablando al señor presidente y queda minimizado o queda fuera de la vista el tema de las mujeres, de que no respeten, de que, vamos, carajo, por lo menos que no nos maten. Digo, por lo menos, pues, ¿no? Y en realidad va mucho más allá, pero entonces queda como si estuviéramos hablando con él, o si el movimiento estuviera hablando con él, cuando no va por ahí. Entonces deja el movimiento aparentemente sin salida, lo deja sin salida en el momento en que convierte el tema como si fuera la charla, insisto, con él. Ahora, para que el problema sea o fuera con López Obrador, quiero hacer un poco de historia. Me metí a Wikipedia, o sea, tampoco crean que me quebré la cabeza para buscar esto, porque además no es que yo no estoy en estudios feministas, pues, ¿no? Mis temas de estudio así profundo son personalidades múltiples y estrés postraumático y cosas así, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIII, o sea, a finales del 1200, ¿no? Guilherme de Bohemia plantea la creación de una iglesia de mujeres. Es el primer momento en que hay algunas personas que consideran
que el movimiento feminista arranca desde ahí. O sea, estamos hablando de hace 800 años, más o menos, ¿no? Las predicadoras y las brujas de la Edad Media también son consideradas por algunas mujeres o por algunas estudiosas como las precursoras del feminismo actual. Luego, a mediados del 1800, comienza la lucha organizada y colectiva en Europa. En el sufragismo, las sufragistas empiezan a pelear su autonomía. Y aquí quiero citar, la lucha de la mujer comienza a tener finalidades precisas a partir de la Revolución Francesa, 1789, ligada a la ideología igualitaria y racionalista del iluminismo y a las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial. Olimpia de Gouges, o no sé cómo se pronuncia, en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791, o sea, así después de la Revolución Francesa, afirma que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón. Fin de la cita. En 1792, Marie Wollstonecraft escribe la vindicación de los derechos de la mujer, planteando igualdad en los derechos civiles, políticos, laborales y educativos, y derecho al divorcio como libre decisión de las partes. En 1842, Flora Tristán, que tiene vínculos con el Perú, y en el Perú es reconocida, según lo que leí, publica La Unión Obrera, donde presenta el primer proyecto de una internacional de trabajadores y expresa: la mujer es la proletaria del proletariado. Hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser, su mujer. El movimiento sufragista en Estados Unidos aparece ya organizado en 1848 y lograron el voto en 1920. En Inglaterra, en 1903, se crea un movimiento feminista. 10 años después, es decir, en 1913, este movimiento es declarado ilegal. Las integrantes son perseguidas y encarceladas. En Inglaterra, el voto se logra en 1918. En Argentina, en el año 1900, surgen diversos centros y ligas feministas. En 1938, las mujeres votan por primera vez en México. Y en Argentina, en 1947, Eva Duarte de Perón promueve la Ley de los Derechos Políticos de la Mujer. Para que el movimiento feminista fuera en contra de López Obrador debería ser vampiro para que fuera como inmortal, y además tendría que ser ubicuo, porque si consideramos esto que les decía, esos datos que les decía hace un rato, ¿no? Que hay quienes ubican los primeros inicios del feminismo a finales del 1200. Bueno, para entonces López Obrador tendría que haber sido una figura lo suficientemente fuerte para que Guilherme de Bohemia con sus secuaces o secuazas, ¿no? Para el caso, se pusieran en contra de él. Por eso es que digo, desde el 1200 hasta el 2020, el señor tenía que ser necesariamente vampiro y ubicuo. La conclusión es, no, señor presidente, las mujeres tenemos vida propia desde que Homo sapiens pisó la tierra hace 7 millones de años aprox. 1. 2. No todo es contra usted. Hay muchas cosas que son por México, y en el caso de las mujeres es por las mujeres, no es contra usted. Entonces, y una cosa más, o varias cosas más. Si usted nos cuidara, estaríamos mandándole flores, tal vez no todos los días, pero con mucha frecuencia, y no necesitaría una valla para que nosotras fuéramos a pintarle
todos los nombres de nuestras muertas, por favor. Entonces, y reflexione, porfa, también en si tiene una serie de mujeres enojadas, ¿quién va a acompañar? O sea, no en términos de las Adelitas ahí atrás, no. ¿Quién va a ser la compañera de los hombres que hay en su movimiento? Bueno, esto fue todo por hoy. Ya saben, si les gusta, dedo arriba, campanita, suscribirse. Y si quieren más datos o más información, Empatía, Centro de Bienestar Emocional. Eso es todo. Adiós.